Escuchen la voz de Villarroel de fondo, parecía la del viejo, el viejo era más aguardentoso todavía. Yo hablaba todas las mañanas con Sergio, desde acá de Los Mejores, y Darío salía desde tribunales en calle Lavalle, en Buenos Aires, y conversábamos con él. Insisto, pasaron 30 años de aquello, y no solo Sergio laburábamos todos, mi viejo era el director de ese programa, sino que un gran amigo de ambos, de mi padre y del padre de Darío, era Rogelio García Lupo, ¿no? García Lupo era el que acuñó 2 o 3 cosas importantes que para mí como periodista me han marcado. Insisto en esa amistad que tenía tanto con Sergio como con el viejo. Decía que había que leer el boletín oficial y el obituario del diario La Nación, que ahí estaba escrita buena parte de la historia y la realidad argentina. Lo otro que decía era el brindis de fin de año. Decía García Lupo que el año que viene nos encuentre libres o prófugos, ¿no? En alguna medida haciendo una crítica implícita al Poder Judicial. Y a todo esto que contaba recién Darío, insisto que hace unos 30 años trabajábamos en LT8, en el programa Los Mejores, a lo largo de muchísimo tiempo. Se ha pasado bajo el puente, ¿no? Bueno, en un ratito nada más vamos a tener la chance de conversar con 2 dirigentes del movimiento obrero organizado, de distintos sectores, pero con una relevancia nacional realmente importante. Juan Carlos Smith, de la CGT. Godoy es cachorro Godoy, ¿no? Es decir, yo no tengo confianza con él, pero es como si uno hubiera visto jugar a Alonso y le dijera a Norberto Alonso y era el Beto Alonso. Entonces, Godoy, más allá de que yo lo conozca personalmente hace 10 minutos cuando estábamos en producción, para que todos tengan esa referencia, es el dirigente de ATE, ¿no? Con ello vamos a hablar de lo que se viene desde el punto de vista, insisto, de la necesaria organización del movimiento obrero, de la perspectiva de un año que queda por delante del gobierno del presidente Mauricio Macri, finalizado ya el G20, que ha obrado como, no sé si anestésico, distractivo, festejos para un sector, microclimático, lo que ustedes quieran, de acuerdo a cómo lo vea y cómo le haya interesado lo que se desarrolló a lo largo de estos 4 días en un pedazo de la ciudad de Buenos Aires que tenían acceso nada más que un grupo de personas, e incluso al resto y a quienes vivían en esa zona, la ministra los invitó a que se fueran de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que era un riesgo también irse, porque si le gritaban alto cuando se estaba yendo y no lo escuchaban, lo podían balear por la espalda y no lo pagaban, ¿no? Porque esa fue otra de las cosas que aportó la ministra Bullrich. Bueno, ahí están los mandatarios del mundo, del G20, bueno, y los mandatarios de todo el mundo, en este caso Lagarde, ¿no? Ahí está. Estaban 20 presidentes y después algunos extras. En algunos casos los extras tienen más relevancia que los presidentes a la hora de las determinaciones. Donald Trump, por supuesto, que hizo una de Trump, tirar al piso el auricular, ¿no? Después de la reunión con el presidente, que acá se saludan y se va para un lado, pero después se tiene que ir para el otro. Macri lo busca y lo deja pagando. Macri estaba realmente contento, ¿no? Como si fuese una boda, una fiesta personal, una reivindicación, mostrarle algo a alguien. Ahí se le va para el otro lado Trump, y lo va a buscar uno de ceremonia. Parece un blooper. Hubo varios de estos, ¿no? Incluso el presidente no advierte que está el micrófono abierto en un momento determinado y le pide la lista a uno. Ahí está de espalda, ¿lo ves? Ahí está buena esa, la verdad que está muy bien. Parece Truman Show. ¿Se acuerdan cuando Truman llega al final con el barco y se da cuenta que era toda una isla, era todo montado, no había una realidad que fuera la de todos los días, ¿no? Algunos un poco más insidiosos lo comparan con De la Rúa, cuando el programa de Tinelli se quería ir por un lado o por el otro. Lo cierto es que en términos de resultados, para la opinión pública internacional, fue una reunión en la que se dejó licuar el multilateralismo, hay más bilateralismo ahora. Los grandes países o los importantes, las potencias hablaron entre sí, más que un documento que es bastante lavado, podríamos decir, ¿no? Ya está, no repitamos escenas. Sí me gustaría que escuchen, porque no pasa muy frecuentemente esto, el micrófono abierto y cómo Macri le pide la lista a los presidentes. Si bien eran 20, son unos cuantos, son presidentes que uno ya más o menos reconoce. Lo otro que también fue fantástico en este tiempo fue el modo del tratamiento periodístico de Crónica, ¿no? Contrariamente a lo de los otros medios, que eran muy ceremoniales, muy protocolares, Crónica llegó Erdogan y dijo, llegó el turco, aguanten las turcas. Llegó Trudeau de Canadá y dijo, llegó el facha Trudeau. Ojo chica que está casado. Llegó Erdogan y dijo, llegó el turco y no está en la neblina. Llegó el presidente de la India y dijo, llegó el indio y no es Solari.
llegó el cemental italiano cuando bajó el presidente de Italia, que era Rocky, ¿se acuerdan? Rocky Balboa, ¿no? Ya está el ruso, cuando llegó Vladimir Putin, ¿no? Y otra serie de dislates, ¿no? Que Crónica, con su modo bizarro, en alguna medida satirizaba lo que era este encuentro. Insistimos que tiene muy poco que ver con lo que nos pasa a todos los argentinos en términos de asistir a esas ceremonias, ¿no? Pero sí a la hora de padecer lo que se decide en este tipo de reuniones, sobre todo con algunos de los personajes que veíamos. Vamos a abordarlo para el final, eso de Macri con el micrófono abierto, si es que hay tiempo, porque prefiero que nos vayamos a la pausa y conversemos con dos referentes del movimiento obrero organizado que van a tener una actividad hoy a la tarde. Ahora les vamos a dar con precisión, vamos a poner el flyer en pantalla para que aquellos que tengan interés de seguir conversando lo puedan hacer. En 1 minuto y medio, 2, que eso es el corte comercial, estamos de vuelta, ya venimos. Bueno, muy bien. ¿Alguien le dice Hugo Godoy o Cachorro de una? No, ya, Cachorro, ya la está. mayoría O sea que no es una Cachorro. molestia que yo diga Cachorro. No, en absoluto, Bueno, gracias. Juan Carlos Smith, del barrio, de acá de la ciudad de Rosario, CTA, CGT, juntos, este es otro dato significativo. Le pido al director que ponga el flyer de la actividad, porque es lo que corresponde que hagamos inmediatamente para aquellos que tengan interés de seguir charlando o hablando de esto. Si me lo ponen atrás yo lo leo, si no ahí voy a tener que ir por instrumentos. Se hace hoy el Atlas, es allí en calle Mitre 645, coordina Laura Giussani Costenla, periodista de la Columna Vertebral. Desafíos del sindicalismo frente al plan del Fondo Monetario Internacional. Laura Silva, de CTA de la provincia de Santa Fe. Hugo Godoy, Cachorro, ATE Nacional. Daniel Jofra, Federación Aceitera. Y Juan Carlos Smith, Dragado y Balizamiento. CTA de Rosario es uno de los organizadores, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento y la Federación de Trabajadores Aceiteros. Dicho esto, después al final lo ponemos de vuelta por si alguien lo quiere volver a ver, ponemos a charlar. ¿Qué tal les fue con el G20? ¿Qué tal? ¿Cómo lo fueron palpitando? ¿Lo vieron? ¿Le prestaron atención? Lo digo en serio esto, ¿no? Y fueron 2 semanas muy intensas, porque había que abrir un debate, porque si no era la fiesta del Colón. Claro. Y había que abrir un debate sobre cuáles son esas políticas que llevan adelante los Trump, por ejemplo, y cómo es el grado de subordinación y de actor de compañía que jugaba Macri en ese encuentro, y en el marco de un escenario donde el gobierno aprovechó el encuentro del G20 para hacer un despliegue militar inusitado, mostrar una capacidad de control militar de la ciudad de Buenos Aires, que alentó cosas muy fuleras, generó miedo, y hasta yo me animo a decir que hasta hubo permiso para matar, porque el asesinato de 2 militantes de la CETEP en La Matanza, en el Gran Buenos Aires, y otro militante en el barrio Angelelli de Córdoba, por parte donde están vinculadas las policías de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, fueron parte, me parece a mí, del ambiente que se alentó generar, y bueno, queriendo impedir la movilización. Al final no la pudieron impedir. Claro. Y el día viernes hubo movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Bueno, sí, bastante, acá en Rosario sí, acá también, bastante, no el caso de Rosario, digo, pero sí bastante anestesiada en cuanto a la difusión pública, ¿no? En los grandes medios de comunicación. Ahora, esto, Smith, no digo los desanima, ustedes tienen muchos años de trabajo sindical, de representatividad, el cuero curtido, digamos, pero el laburante, el que ve eso, dice, bueno, y si vamos a movilizar, y si vamos a protestar, gastaron 6.000 millones de pesos en equipamiento, en seguridad, se duplicó el presupuesto original, lo que gastan los niños en 2 años es lo que se invirtió para esto, tienen carros de asalto, hidrantes, motos, drones, quiero decir, esto amedrenta, esto los detiene, los hace evaluar, digo porque para algunos otros sectores del sindicalismo, y completo la pregunta, es una buena excusa para decir, no vamos a arriesgar a la gente, quedémonos en el molde, no saquemos, no movilicemos, porque hay de eso también. Hay de todo. Bien. Sin embargo, a ver, yo tengo la impresión, yo estuve en Toronto en una de las movilizaciones del G20, fui con la presidenta. Ajá. Pasaba algo parecido a esto también, ¿eh? Sí, sí. Sí, en todos lados, sí. Entonces, digo, muchas veces el enfoque del megaperiodismo
así como desvirtúa acá ya como anestesia, también no toma en cuenta lo que ha ocurrido en otros lugares. Tengo la impresión de que esto es un negocio. Porque, si mal no recuerdo, en Canadá creo que gastaron algo así como $1.000 millones en el anillo de seguridad. Entonces, hay que preguntarse si no hay sponsor detrás de cada una de estas organizaciones. Sí, y algunos países donde obviamente gira, tienen más resto que el nuestro, ¿no? Exactamente. Así Como que, para hacer más digo, todavía. porque en el fondo, me parece que esto es como una muñeca rusa, ¿no? El que decide en serio en la globalización es el G7 o el G8. Sí. Si lo de Sí, es como Nación Unida, el Consejo de Seguridad. lo Puede haber bajamos asamblea más, pleno, pero son 5. queda entre Y los dos, permanentes. China y Estados Unidos. Y más arriba está el G20. Bueno. Entonces, y esas mamuscas, las muñecas rusas, son las que se van inflando y ahí Exactamente. va la capa. Háblenme ustedes de la capa. Está el poder central y después que están los organismos financieros internacionales, después los presidentes que son amigos, clientes y favorecedores. Así es. Y después así, concéntricamente, ¿en qué momento llega la gente, el pueblo? ¿No? Porque la verdad es que uno veía los resultados de las reuniones y decíamos, bueno, esto ya está, se terminó. Ahora hay que volver a la vida real. Alicia en el País de la Maravilla o Macri terminó. Hoy, pasado el G20, ¿el gobierno cómo está? ¿En qué situación? Los problemas del hombre común están presentes, digo. Tenemos que esperar por lo menos mínimo 6 meses de recesión. Mínimo. Y de falta de control de la inflación, porque el que se haya desacelerado no es una buena noticia. Porque hay un derrumbe del consumo y una combinación que se va a hacer sentir Que es lo que los economistas dicen, letalmente. esta inflación, que es caída del consumo. Exactamente. Y un precio que igual no se De controla. modo tal que esos problemas van a empezar a aparecer con mucha fuerza en los meses venideros. Godoy, una de las cosas que en alguna medida contiene la situación social a la hora de que la crisis no se haga más evidente es que el Estado sigue presente. Un Estado fortalecido en otro periodo y que llegó con resto a esta circunstancia. Digo, la diferencia entre el 2001, creo yo, que yo ya laburaba y era grande, de periodista y esto, es que el país que se toma ahora y se entra a devastar desde el punto de vista de las empresas públicas, la calidad del laburo, los contratos y demás, estaba mucho más firme que aquel del 2001, después del interinato de Duhalde o que le tocó a Duhalde y demás, ¿no? Digo, que el Estado no haya defeccionado en el pago de sueldos, salario, aguinaldo, todavía, y esto no es agorero ni pretender que ocurra algo distinto, me parece, digo, como trabajador de ATE además, ¿no? Como referente de ATE. Sí, ese es el 2001 fue el final de una etapa que se había abierto 10 años antes y que fue la dolarización de la economía absoluta. Sí. Y, con Cavallo también, cada día aparecía Cavallo, después vino el megacanje, el blindaje. Y bueno, y terminó con el blindaje y la quiebra total del Estado. En este caso es una etapa que comienza. Bien. O sea, podríamos ubicar la Argentina en los años 90, con una... es pre-crisis 2001. Es pre-crisis 2001, bien. Exactamente. Es un escenario diferente. Y en realidad recién ahora empieza la concentración acelerada de la economía. Y lo que sí, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de este año ha acelerado los cambios estructurales. Van a ser mucho más rápido y por lo tanto es probable que se acelere también la quiebra del Estado. El hecho de que estemos en esta inflación ahora, con un 50% de inflación y con una recesión que ahora que los datos últimos de agudizar. CAME 15%, Sí. noviembre. Entonces, de lo que está indicando es que la crisis viene más rápido, o sea que la política neoliberal no da respuesta ni soluciones a los problemas del país. Y lo que sí acelera es la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados. Y bueno, yo siempre pongo como un buen ejemplo, el gobierno le pidió al Fondo Monetario Internacional de préstamo la misma plata que se fue en fuga de capitales claro. durante 2 años y medio que gobernó Macri. O sea que eso demuestra que lo que se busca es desestructurar la economía existente en la Argentina y ponerla al servicio de las empresas transnacionales. Bien. En el caso de la CGT había un triunvirato. Yo soy de los que he cuestionado y criticado en algún grado la aquiescencia. Para algunos decían era bueno poner el hombro, era acompañar. Para otros, entre los que me cuento,
era inexplicable determinados posicionamientos a la hora de no salir a responder con medidas de fuerza. Yo sé que una cosa es charlarlo acá entre nosotros, otra cosa es garantizar la efectividad de un paro, o eventualmente una movilización y demás. Pero es evidente que el gobierno avanzó mucho más de lo que inicialmente se suponía que podía llegar a avanzar, e incluso me da la sensación que hay distintos sectores del movimiento obrero organizado, con sus dirigentes y sus grupos diferentes, que estaban a la expectativa de eventuales represalias, y estoy hablando de cúpulas sindicales, ¿no? A tiro de carpetazo, arreglando o negociando otras cosas y determinadas situaciones. Digo, ese panorama se ha comenzado a desdibujar. Hoy me da la sensación que cada vez son menos los dirigentes sindicales que miran para otro lado cuando se habla, por ejemplo, de un paro, de una protesta, de una medida de fuerza. Sí, pero a mí, aún siendo polémico y que se daría un programa como este, Sí, sí. yo le quiero decir, yo cumplí 2 años allí, formaba parte del triunvirato, por lo tanto tengo que asumir Sí, hay una parte de la responsabilidad. Por eso se lo digo, responsabilidad. como lo decía yo cuando estaba en el triunvirato. Le voy a contestar. Sí. Nosotros hicimos 4 grandes paros y 3 grandes movilizaciones. Me da 7 grandes protestas. Dividido de los 24 meses es una protesta cada 3 meses. y medio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un paro toda la semana? ¿Ustedes Digo, no advertían que hay un no, disgusto no, con el... no, Me pregunto, déjeme ¿no? terminar Sí, el sí. concepto. De modo tal que lo que estoy diciendo es que efectivamente nosotros podemos haber tenido algún déficit, pero el otro déficit pídanselo a la política. No, sí, sí. Porque la política acompañó todos los proyectos estos de los que usted habla, Sí, sí, claro. levantando las manos y los pies en el Sí, Parlamento. sí. De modo tal que, Le en digo realidad, a mí hay para una su cuestión. tranquilidad que cuando vi en la política también se lo decimos. No, yo... Y se lo pero preguntamos. Usted me No, está está muy preguntando bien, a mí está muy y bien. por lo tanto yo Está le bien. respondo. A mí me llamó la atención Duhovne diciendo en ningún otro lugar, el fondo diciendo que el impacto social fue menor de lo que ellos esperaban, y Duhovne diciendo Sí. ningún otro gobierno que no fuera Sí, nosotros bueno. hicimos y cayó. Digo, puta. Bueno, pero si me termina Sí, el concepto. perdón. Nosotros necesitamos, además de la reacción del campo sindical, sumar al resto de la sociedad. Porque el cuadro tarifario, por ejemplo, el cuadro tarifario golpea el bolsillo de los trabajadores, Sí, el empresario de lo- todo el mundo. Sí. Bueno, pero todo el mundo no está protestando por eso, salvo las acciones del sindicalismo que se han hecho. Y digo esto a propósito de que efectivamente al tener un cuadro deficitario en las reacciones, eso también fue alguno, no solamente el único, uno de los motivos que provocó que yo me alejara de todo eso, Bien. porque indudablemente, Hay un si punto, cada vez claro. que estamos para hacer una protesta tenemos que discutir hasta con el Papa, y bueno, entonces Sí. efectivamente no yo podemos hablar. reconozco también que esas diferencias eran evidentes en los actos, incluso, donde no todos hablaban de la misma manera. Lo que evidentemente también ha cambiado es el clima ahora. Hay dirigentes sindicales que hubieran seguido, y no estoy hablando únicamente de los dirigentes sindicales, empresarios también, que ahora hablan y se sientan con Cristina Kirchner, y antes tiraban desodorante ambiente si estaba ella en el lugar, ¿no? Y digo ella como un emergente de un sector político claramente opositor. ¿Cómo imaginan, Godoy, los dos, el futuro de aquí en adelante? Digo, la relación de los sindicatos, porque además es más fácil castigar a los sindicatos con sindicalistas que además son muy funcionales y dejan la cabeza puesta, que a la política o que a los empresarios. Eso está bien, es como decía la película de Escola, ¿no? Feo, sucio y malo. Ahí están, péguenle a eso. Nosotros tratamos de separar paja de trigo, pero es importante la ejemplaridad, ¿no? Ver qué es lo que Sí, hace claro, cada por uno de los supuesto. referentes. Yo creo que cuando el gobierno obtuvo la primera minoría en octubre del año pasado y firmó con los gobernadores el pacto Fiscal. el pacto fiscal Federal, ese tipo de cosas. y se firmó el proyecto de ley de reforma laboral, parecía que el gobierno discutía la reelección en el Sí, en el 19. centro de la escena y dominando la pelea. Bueno, eso no sucedió. En diciembre no pudieron tratar la ley de reforma laboral y tuvieron que obtener una victoria a lo pirro con alto nivel de represión en diciembre del año pasado. Claro. O sea que la protesta, la participación popular hizo saltar por los aires esa gobernabilidad Que parecía provisoria. desarmada, sí. Sí. Bueno, ahora estamos en una situación similar. Los gobernadores y un grupo de diputados y senadores más pequeño que el año pasado le avaló El presupuesto. el presupuesto, que es avalarle el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, entregarle las llaves de la política económica y social del país al Fondo Monetario Internacional.
hacer de la institución presidencial, reducirla al grado de un virreinato. Una vergüenza. Y el G20 pareciera que viene a darle todo un... Sí, toda el concilio final. Exactamente, toda una Ceremonia. cobertura ceremoniosa de respaldo del poder. Yo creo que todo eso se va al diablo prontamente, porque la crisis económica continúa y porque hay una conciencia cada vez más clara de que con esta política nos lleva al muere. El tema es en qué posibilidad tenemos de que la unidad de los sectores populares no sea solamente unidad por el espanto, sino que seamos con capaces una construcción de política. una perspectiva alternativa. Y ahí es donde todavía en la Argentina subsisten los efectos de una política de división del campo de popular fragmentación increíble, ¿no? Porque que llevó adelante el anterior gobierno. también. Que llevó adelante el anterior gobierno y que todavía subsisten las dificultades para recrear una propuesta alternativa y de una unidad de un cambio real. Esmí, ¿coinciden en que el gobierno anterior también tiene parte, digamos, de esa Por responsabilidad? supuesto. Usted ha hecho el seguimiento de la noticia política. No, sí. Saben Sí, cuál yo creo, ha es más, sido Cristina mi Kirchner en un momento posición. le dijo a Macri, si no le gusta lo que hacemos nosotros, con ese tono que a tanta gente le espanta más que el aumento de tarifa a algunos, ¿no? Es una cosa increíble. no. Dijo, hagan un partido, vayan a elección y ganen la elección. Y decían, No solamente a Macri, se lo dijo a la CGT de aquel momento. También. Que estábamos, donde yo estaba. ¿Y eso ya pasó? Y donde además nos llamó aristócratas. Sí. Y muchos colegas, recuerdo apenas llegó este gobierno, nosotros hicimos una protesta en el transporte de parecidas características a la del otro día. Nos hicieron pedazos en la prensa. Recuerdo que en la gestión anterior, a los que peleamos por ganancia nos llamaban aristócratas. Sí. Yo le respondía de que yo no conozco ningún varón ni príncipe, que hay capataces, hay trabajadores calificados, pero hombres de la nobleza no hay entre nosotros. Bueno, ahora, para que nadie tenga ninguna duda, hubo de nuevo un reclamo por ganancia. Ahora, porque entre aquel sistema tributario... ¿Ya está recuperado eso? No. Digo, ¿está de este lado? Yo Cristina, estoy- digo, ¿sabe todo. dónde estoy? Le pregunto en serio. No. Lo estoy haciendo simplificado, ¿no? De este lado o el otro Estoy lado. en el lugar donde me ponen los trabajadores, más allá de los gobiernos. ¿Y ella? No, bueno, ella si está allí, yo voy a estar en contra. Este gobierno nos lleva al precipicio social. Lo he manifestado públicamente. Sí. Ahora, hay problemas que venían de antes. Yo le voy a decir algo. Nuestra repartición que tenía, donde nació ATE, que tenía 104, fue destruida durante la gestión del último subsecretario de Cristina Fernández, ¿Qué fue? el señor Horacio Tetamanti, empresario naval de Mar del Plata. Bien. Está difícil la construcción hoy. Sí, Está pero difícil. bueno, como vos decías, estamos curtidos. El pueblo Sí. argentino no. No, todos. El pueblo argentino está curtido en múltiples batallas. Es cierto. No perder de que- vista la cuestión estratégica. Exactamente. Y poner adelante. Y nosotros estamos en eso. El punto central es la posibilidad el interés de los trabajadores, ¿cuál es? Trabajo, producción y soberanía nacional. Bien. Y estos tres pilares siguen siendo lo que nos alientan a construir una perspectiva distinta. Les agradezco a los dos que hayan venido, también al resto de la gente que los está acompañando. Y reiteramos la invitación. Es hoy a la tarde, a las 18:30, en lo que era el viejo Cine Atlas, un lindo lugar recuperado, café, bar. Ahí juegan de locales, le digo. Gracias por haber venido. Los Gracias dos. a vos. Ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos ya para los instantes finales del programa. En un minuto, nada más. Bueno, por lo general esto se hace al principio del programa, con más tiempo, más cómodo, pero justo estaba Villarruel, nos acordamos de los mejores. Me acordaba de mi viejo, hoy es el Día del Médico, por supuesto primero a él, a mi tío Pablo, por cuyo acuerdo con mi padre que no se cumplió finalmente, yo me llamo Pablo, al doctor Marcelo Fay, podría citar a muchos, pero más que nada quiero rendir un homenaje, un recuerdo a la memoria del doctor Enrique Traina, que falleció el fin de semana, médico, docente, maestro de pediatras, que partió realmente muy joven todavía, ¿no? Así que a todos los médicos en su día, felicidades. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.